Contextos. Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de El Diario Ultimato, en el programa En Contextos, que es un programa que tiene la intención de que discutamos, que platiquemos sobre los temas sociopolíticos más importantes que dominan la agenda nacional, básicamente. Y por supuesto, usted lo sabe, siempre tenemos un tema local que es muy importante también incluir en el análisis. Pues sabemos hoy, como siempre lo hacemos, le damos nuestro más sentido pésame a las personas que han perdido un familiar por la pandemia del COVID y nuestro abrazo solidario a todos los que están atravesando esta etapa tan difícil de esta pandemia que, por supuesto, es un tema gravísimo. Todos hemos perdido familiares o amigos y es algo muy triste lo que está ocurriendo en el mundo, particularmente en nuestro país. 185,000 personas han fallecido, de acuerdo a las cifras oficiales. A todos y cada una de las personas que han sufrido por este tema, les mandamos un abrazo solidario. Y a los médicos, enfermeras y todo el personal que está en el frente de batalla, nuestro más sincero reconocimiento. Hoy vamos a tocar temas muy interesantes, pero quiero darle la bienvenida a nuestros amigos que están con nosotros hoy. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, estimado Víctor. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un privilegio estar con ustedes. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos, buenas noches. Pues hay muchos temas en la agenda sociopolítica, de verdad, cada vez que nos vamos acercando más al proceso electoral, por supuesto, los temas se agolpan y todos van teniendo un tinte político. Está el tema del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ya tocamos ayer, pero hoy vamos a volver a tocar. Está el tema del error de la Auditoría Superior de la Federación, que se está convirtiendo en una bola de nieve que crece y crece y crece y que quién sabe qué ocurra. Vamos a platicar un poco y hacer un análisis de ese tema. También es el tema de la muy probable caída de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gobernatura de Guerrero. Y por supuesto vamos a platicar también en el tema internacional el próximo encuentro de Joe Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador, posibilidades, expectativas que genera o circunstancias que lo provocan. Y si nos da tiempo, esperemos que sí, vamos a abordar los temas locales como lo prometimos. Hay algunos movimientos interesantes que vamos a platicar con ustedes. Muy bien, pues empezamos con esto. Ricardo del Muro, ¿qué te parece lo que está ocurriendo con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Contexto, ya los gobernadores de la alianza están diciendo que es una posición política del presidente y que no van a permitir que se lleve a ninguno de los gobernadores a un juicio. Y por supuesto, los actores políticos ya están participando. ¿Qué opina Ricardo del Muro? Pues sí, de hecho, pero también es sintomático la posición de los panistas allá en su estado, están tomándolo todo con cierta distancia, apelando a que tienen que de alguna manera comprobársele estas acusaciones. Y hasta donde tengo entendido, el día de hoy la Fiscalía llegó lista para presentar o llevó pruebas a la Cámara, creo que cajas, algo muy espectacular. Y pues bueno, efectivamente estamos esperando a ver qué desenlace tiene, ¿no? Por un lado ya hay señalamientos concretos de que lo están relacionando con huachicoleo, y lo están relacionando de haber recibido sobornos de parte de los narcotraficantes. Hay que ver, de hecho va a ser ¿cuál sería la palabra? Un buen tema para una próxima serie de Netflix. Va a estar divertido. Pues fíjate, maestro Zavala, que ese tema se va a desarrollar simultáneamente en 3 pistas. De acuerdo al juicio político, que no se llama juicio político en México, pero que comúnmente se le llama juicio político, el proceso inicia por la Fiscalía, pasa a la Cámara de Diputados, que debe de otorgar algo que se llama juicio de procedencia en caso de que encuentren elementos, y después se va al Congreso local, donde se decide si es juzgado o no es juzgado el gobernador. Ahí tendríamos, 2 pistas. Y la tercera pista sería dentro de 1 año o 8 meses, cuando el gobernador deje de serlo, y entonces la Fiscalía tenga atribuciones para poder actuar.
En estas tres pistas, ¿cómo consideras que se puede desarrollar esta situación, Gilberto Zavala? Tu micrófono, por favor. Mira, te comento que es un tema ya complejo, se va a enredar más conforme pasan los días, efectivamente, como bien lo anotas, Víctor, van a haber más reacciones, por supuesto, de los propios gobernadores afines al partido Acción Nacional, y creo que esto, pues si la oposición está mayormente alerta, bien pueden sacar políticamente algunas ventajas en esto, con sus candidatos, pero más allá de ello, a mí me parece que la posición que asumió el gobernador aún, cabeza de vaca, me parece que es de decir, aquí estoy, investiguenme, revisen y denme el espacio para poder argumentar mi defensa, pero sí tienes razón, Víctor, al final me parece que va a llegar al Congreso local, y yo no sé si vaya a pedir licencia o no, pero el Congreso local, ahí va a estar un escenario muy interesante, porque yo particularmente desconozco cuál es la posición en términos de contrapesos que existen en su Congreso, pero existirá una especie de medir fuerzas entre el Congreso local, si avala el desafuero o la investigación contra el gobernador, o es efectivamente el Congreso Federal quien determina, quien decide, y en función de eso, me parece que pues el Estado, los ciudadanos, van a tener que decir qué pasa con su gobernador, ¿no? Muy bien. Pues fíjate que a nivel local, en el Congreso local, el gobernador cuenta con 23 diputados a su favor y tiene 16 diputados en contra. Podríamos decir, así fríamente, que tiene al Congreso de su lado, lo cual hace muy difícil que pueda proceder a nivel local el tema del desafuero para que pueda ser juzgado por la Fiscalía. ¿Qué opinas de este tema, Juan Carlos Calemayor? Fíjense que yo en un principio me fui con la finta, pero ya investigué, ya leí bien. Y la diferencia acá es que una cosa son los delitos del fuero común y otra las del fuero federal. En este caso se trata de delitos del fuero federal y la competencia de desaforarlo, es decir, de declarar la procedencia de la acción penal, pues le corresponde al Congreso Federal. El Congreso local no puede impedirlo, a menos de que se tratara de delitos del fuero común. Son competencias distintas, de tal manera que la acusación de un delito federal, pues dejaría sujeto a que el gobernador, pues como cualquier ciudadano, pudiera quizá ampararse, inclusive sustraerse de la justicia mediante ese amparo, y no creo que pueda evadir la acción de la justicia federal. Eso es por una parte. Por la otra, lo que llama la atención, y ahí es donde a veces uno piensa, más cuando conoces cómo funcionan todas estas cosas o las intuyes, que se trata de una judicialización de la política, porque yo creo que ningún gobernador, o contaditos gobernadores de todos los colores, de ahorita y de antes, podrían pasar la prueba del ácido de una investigación como las hace la UIF, que se mete a las cuentas, a los gastos personales, puede saber cuánto gastó ahorita pagando en una cena en un restaurante el gobernador, y entonces le permite una ventaja porque no necesita orden judicial para hacer estas averiguaciones, y a mí me parece que es una justicia de carácter selectivo. Dudo mucho yo no metería las manos al fuego por ese gobernador, como tampoco en otros casos. Yo creo que de ahí pues que se trata de una justicia de carácter selectivo con fines políticos. La mayoría de los gobernadores, la mayoría de los que se dedican a hacer negocios ya multimillonarios, pues tienen paraísos fiscales, tienen todo un esquema que les permite hacer las cosas de tal manera que puedan sustraerse de la acción legal. Entonces, no es tan fácil que lo agarren, como no es tan fácil que agarren a cualquier gobernador, porque diseñan fiscalistas, abogados, todo un esquema bien hecho de tal manera que no les resulte responsabilidad. Si no, serían muy vulnerables. Entonces, bien, Juan Carlos. Sí, ese sería mi comentario.
Muy bien, yo creo que coincidimos en que definitivamente es un tema que está siendo politizado por los tiempos, sobre todo por la forma en la que se ha llevado. El fiscal es autónomo y sin embargo estuvo respaldando al Poder Ejecutivo, el presidente de la República en la mañanera, No deberían. lo cual de alguna manera viola el debido proceso. Sin embargo, va a dar mucho de qué hablar. Yo, Juan Carlos, sí creo, a diferencia tuya, que sí es el Congreso local el que tiene la competencia y tiene la voz final por la soberanía de los estados. Siempre el juicio de procedencia tiene que regresar a los congresos locales. Es un principio básico del proceso. Sin embargo, lo vamos a seguir viendo porque es un tema interesante. Solamente para poner en contexto final este tema. El último caso de desafuero, casualmente, que tenemos en memoria en México, fue el de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ha habido otros casos, pero no han sido desafueros. El poder político no necesitaba hacer juicios políticos, sencillamente les hablaban desde gobernación y destituían a los gobernadores. Hoy las cosas son distintas y tenemos una fuerza política que está respaldando a este gobernador, lo cual desde el análisis político va a ser muy interesante darle seguimiento. Por supuesto, no metemos las manos por nadie, como decía Juan Carlos, en eso estamos de acuerdo. Muy bien, un segundo tema. Félix Salgado Macedonio ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Aquí estaba nuestra amiga Keta, estuvimos platicando con ella 3 o 4 veces sobre este tema. Las mujeres se movilizaron, las mujeres fuera de Morena, las mujeres dentro de Morena, las organizaciones civiles. Se promovió romper el pacto. El presidente de la República dice que no sabía qué significa eso de romper el pacto y hoy parece ser que hay marcha atrás. La Comisión de Honor y Justicia del propio Morena está diciendo que revisará las candidaturas para el gobierno del estado de Guerrero. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala, este tema? Tu micrófono, maestro Zavala. Tu micrófono. Ahí estás. ¿Cómo ves? Que a propósito de este tema, yo quiero recordar muy rápido que este próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se sumará un día más, un año más, de una relación tensa del presidente Andrés Manuel López Obrador con las causas feministas. Es decir, hoy estamos hablando de un sector, el sector feminista, el sector electoral o el electorado feminista. Y precisamente el tema de Félix Salgado Macedonio, sin duda es una piedra que ahí está, que da pretexto, que está de frente, que y que si Félix Salgado Macedonio se mantiene en la ruta de ser el candidato del partido oficial, del partido del presidente Morena para el gobierno de Guerrero y resulta ser ganador, entonces se confirmará de que no hay problema con la violencia contra las mujeres. Y eso manda un mensaje delicado que termina por trastocar, por abollar, por lastimar la imagen de este gobierno que busca transformar al país. Pero la nota hoy, Ricardo del Muro, es que al parecer la Comisión de Honor y Justicia estaría dejando ya fuera a Félix Salgado Macedonio. Esa es la nota, no se ha confirmado como tal. Sin embargo, al reponer el proceso, la consecuencia puede anticiparse. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, de hecho ya, salvo que existiera algo de último momento, pero ya prácticamente Salgado Macedonio está fuera de la candidatura. Yo creo que incluso es el fin de su carrera política, porque no es una papa caliente que no creo que ningún otro partido le quiera echar la mano. Entonces yo creo que ahí terminó ya la historia de Salgado Macedonio, al menos en el aspecto de buscar posiciones políticas partidistas, posiblemente busque otros espacios, y definitivamente al interior en general esto representa un triunfo de la presión que ejercieron los movimientos feministas en forma muy, muy efectiva, constante, y también, por supuesto, las mujeres que militan dentro de Morena, ¿no? Ahorita lo interesante es que si ya se confirma, que yo estoy seguro que es casi un hecho, incluso creo que va a ser la nota principal de la mayoría de los periódicos mañana, pero ya si se confirma esta situación, pues ahora viene la pregunta sobre quién podría quedar en
en la candidatura de Morena para el estado de Guerrero, que por el otro lado, pues es un estado que prácticamente lo tiene ganado Morena, y en donde no creo que en su momento le vayan a dar esto al hermano de Irma. Muy buena pregunta, ¿eh? No, yo creo que no, yo creo que ahí también no, ya no se meterían en Honduras, eso es mi opinión. Y por el otro lado también lo que señalan, una de las opiniones es de que esto es un gran revés, que hay un gran enojo del presidente porque no quedó sabor. Yo creo que al contrario, yo creo que le quitan un peso de encima y ya no creo que vaya a tocar el tema, o en todo caso a decir, bueno, pues es decisión de Morena. Yo creo que sí le quitan mucha presión al presidente y le quitan mucha presión a Morena, con la salida de... Pero Ricardo, pero el presidente cometió el error de apoyarlo en su momento, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no, yo creo que intentaron sostenerlo hasta donde fue posible y se dieron cuenta de que era indefendible, ¿no? Porque ya se volvió un clamor nacional, y por supuesto ya incluso con la oposición hasta de las propias feministas de Morena. Claro. Entonces era un costo demasiado alto, ¿eh? Claro que sí. Oye, Juan Carlos, pero fíjate que la pregunta que hace Ricardo del Muro, que lanza, que es muy interesante, tiene que ver con los grupos que se están perfilando al interior de Morena. Por supuesto hay muchos grupos, pero dos bloques, uno encabezado por Ricardo Monreal y el secretario de Relaciones Exteriores, y el otro en donde está Claudia Sheinbaum y muchos más, y también coincide con John Ackerman, con Irma Heréndira Sandoval, y muy probablemente dicen que mucho del golpeteo vino justamente de ahí contra Félix Salgado Macedonio, es decir, el famoso fuego amigo. ¿Por qué? Porque el segundo candidato que pudiera ser, dice Ricardo del Muro, ya lo descarta, pero que pudiera ser el candidato es Pablo Sandoval, que es el superdelegado en Guerrero, el superdelegado de los programas sociales, y hermano de Irma Heréndira Sandoval y aspirante a la candidatura al gobierno de Guerrero. ¿Tú cómo ves esto, Juan Carlos Calemayor? También es un asunto de, digamos, de reacomodos al interior de Morena. Sí, tiene que ver con las dos corrientes que imperan en Morena, una corriente de izquierda radical, que es muy leal al presidente, y que está representada pues, por Martí Batres, por precisamente Claudia Sheinbaum, por John Ackerman, por Héctor Díaz Polanco, y toda una lista ahí, incluyendo a Epigmenio Ibarra, que son de una formación de izquierda, digamos, bastante radical. Y por otra, la parte consejista, Monreal, más moderada, más de centro izquierda, que están disputándose el poder. Yo creo que más que un acto de honor y de justicia de la comisión, fue un acto calculado electoralmente, porque Morena está haciendo cientos de encuestas todos los días, y entre las encuestas que habrá hecho ha de haber medido el costo político de seguir sosteniendo la candidatura de Macedonio, no tanto en Guerrero, fíjense, sino a nivel nacional, es decir, podría ser, primero empezaron a haber ataques a las casas de campaña de Morena ahí por parte de las feministas en Guerrero, es decir, le iban a hacer la vida de cuadritos a Macedonia donde se presentara, pero podría ser que todavía, a pesar de ello, estuviera arriba en las encuestas, por una zona eminentemente rural, donde estos temas de feminismo son corrientes progresistas más urbanas. Y por otro lado, lo que han de ver realmente calculado es cuánto costaba ganar a toda costa con este candidato y cuánto le demeritaba a Morena en su imagen a nivel nacional, y sobre todo que el presidente se estuviera desgastando defendiéndolo. Entonces, yo creo que no tienen mucha tela de dónde cortar. Yo creo que va a quedar este señor Sandoval, el hermano de Irma Heréndira, y así salomónicamente el señor va a regresar al Senado, porque no se va a ir a la calle, a su casa. Habrá dicho que le hicieron una injusticia, que va a defender su honor y bla, 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 pero definitivamente queda fuera de la contienda porque no le convenía electoralmente a Morena, más a nivel nacional que a nivel local, sostener esa candidatura. Ya se había vuelto insostenible, ¿no? Sí, coincido contigo que el costo político se estaba extendiendo al resto de las elecciones en el país. O sea, casi a todos los candidatos, a los otros 14 gobiernos, en todo el país. O sea, todos los candidatos de Morena, a diputados, a gobernadores, iban a tener que responder a esta pregunta.
Sí, claro. O sea, Claro. se iban a tener que cargar con una definición al respecto, ¿no? Hoy la misma secretaria de Gobernación, pues también hizo una sentencia ahí como feminista que es de su desacuerdo con esa candidatura y fue el presagio de lo que venía hoy en la tarde, ¿no? Muy bien, pues sí, claro. Vamos a seguir viendo, pues el tema ya platicamos sobre el tema de Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Muy probablemente el desafuero inicie con el juicio de procedencia autorizado por la Cámara de Diputados el día de mañana o pasado. No, yo creo que el lunes puede ser. Y mañana, como decía Ricardo del Muro, muy probablemente en los titulares sea Félix Salgado Macedonio fuera de la contienda en Guerrero, porque además le van a tener que sacar jugo para eso, para resarcir un poco el daño. Otro tema que está... Yo nada más quisiera agregar una cosa. ¿Cuántos políticos del país, incluyendo no solo a gobernadores, senadores y muchos personajes que Vox Populi, Vox Day, sabe que se han enriquecido a costillas del poder, el mismo Monreal, para no ir muy lejos, muchos senadores, mucha clase política, pues trae estos mismos esquemas para enriquecerse y estar salvaguardados con esquemas que hacen que a través de outsourcing o a través familiares. De depósitos en paraísos fiscales, para no ir muy lejos, las Islas Caimanes, que tienen o sea, hay que leer un poco acerca de este tema de cómo funcionan los paraísos para ver que inclusive dinero en efectivo puede ser enviado a estos lugares, lo reciben y no tienen por qué rendir cuentas porque son países soberanos. Entonces, no son tontos los gobernadores y no son tontos los políticos que acumulan cantidades de dinero y por supuesto que si vas al registro público no te vas a encontrar nada a su nombre, ¿no? Sí, así es. O sea, hay lugares como Barbados, por ejemplo, que vive justamente del manejo de estos capitales. Es un país, es una pequeña isla, pero no tiene otro ingreso más que y, por supuesto, el turismo de estos mismos personajes cuando llegan allá a vacacionar para estar cerca de su dinero. Pero realmente es clarísimo, ocurre. Lo vimos en el escándalo de los Panama Weeks hace algunos meses. Exacto. Bien, pasemos a un tema que también está en los medios, está en la agenda nacional, es el tema del auditor. Recientemente se presentó la auditoría al ejercicio público del 2019, no al 2020, del 2019, hay que decirlo, y salieron, después de haber realizado 14,000 auditorías, salieron muchísimas observaciones. 163 observaciones son altamente relevantes, pero una de ellas, que es emblemática, que es la observación sobre el aeropuerto, o lo que pudo haber sido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, echó a perder toda la auditoría porque aparentemente decía que se había inflado el costo de cancelación de 100,000 millones de pesos a 300,000 millones de pesos, un poco más. Eso significaba el aumento del 200% de lo que originalmente estaba calculado. El gobierno federal salió a decir que no era cierto, el secretario de Hacienda lo desmintió con números, el presidente mostró su molestia, el auditor David Colmenares Páramo reconoció el error o dio marcha atrás. Y a partir de ahí se desató toda una bola de nieve que sigue creciendo y que varios sectores ahora y varios partidos están pidiendo la renuncia de David Colmenares Páramo y la reestructuración de la Autoridad Superior de la Federación. Juan Carlos Calimayor, te toca iniciar ese tema. Bueno, es muy sintomático que aquí se desprenden dos cosas. La proyección de una pérdida por una mala decisión de carácter administrativo puede ser fallida, puede ser cierto o no. Lo relevante aquí es que se reconoció que 163,000 millones, yo calculaba que 100,000, se invirtieron y no se van a poder recuperar, y es dinero público que se malgastó al tomar la decisión de cancelar el aeropuerto, y que fue una decisión del presidente. Eso puede representar un daño patrimonial al erario público, porque ni siquiera encontraron tampoco la corrupción por la cual se supone que se canceló el aeropuerto. Entonces, y por la otra parte, por el resto de las observaciones, yo creo que tiene mucho que ver con que hayan despedido a tanta gente que tenía el expertise en la administración y los conocimientos necesarios para solventar oportunamente la improvisación, el nombramiento de personas
sin conocimiento, como el mismo director de Pemex, que es un agrónomo. En fin, la falta de perfiles, la falta de gente calificada que fue despedida por este gobierno está tomando estas consecuencias, y sobre todo la decisión de asignar más casi el 80% de la obra de manera directa, que solamente se puede hacer por excepción, en casos de obra especializada, en casos de que los tiempos no alcancen, y en el último caso, como pasó en el aeropuerto de Santa Lucía, por causas de seguridad nacional, que fue la manera en que se escabulleron para poder hacer el ejército, para que el ejército hiciera la obra sin tenerle que rendir cuentas a nadie, y un aeropuerto que, por cierto, yo estoy absolutamente seguro, le voy a hacer otra apuesta al maestro Ricardo, aparte de que Peña no va a parar en la cárcel, ya va a ir aumentando, va a ir aumentando de categoría, va a ir aumentando de categoría el restaurante para el próximo sexenio, de que no va a funcionar ese aeropuerto. El aeropuerto de Santa Lucía no tiene 3 autorizaciones que son fundamentales. No tenía manifestación de impacto ambiental, por eso renunció el secretario del Medio Ambiente, y no tenía tampoco, y no tiene, ni va a tener autorización de 3 organismos aeronáuticos internacionales que ya se quejaron, que son el MITRE, que es el MIT, y es la OASI, que es la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, cuya certificación el gobierno puede ignorar, pero hace que las principales aerolíneas del mundo no puedan aterrizar en estos, no les recomienden no aterrizar en estos. Así es. Y entonces les quitan la cobertura de seguros en caso de accidentes, en virtud de que el riesgo lo tenían que asumir ellos al no estar avalado por estos 3 organismos. Independientemente de cuándo lo acaben o no, si no cuenta con estas certificaciones, va a ser un aeropuerto balín, va a ser una central avionera, y yo soy un convencido de que aunque nos cueste a los mexicanos, si es que no se hace una dictadura esto a partir del 24, pues por ahí del 2025 estaremos retomando la reconstrucción del aeropuerto del Naim en Texcoco. Muy bien, Juan Carlos. Maestro Zavala, además de este tema del aeropuerto, esta auditoría sacó a la luz pública muchos temas y ha generado ya digamos, un ambiente de animadversión contra el propio auditor, David Colmenares Páramo. ¿Es adecuado que él renuncie? ¿Se debe de sumar la sociedad a pedir esta renuncia? ¿O lo que debemos de pedir es justamente la que se aclare todas las cosas que vamos a caer en los extremos? ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? A mí me parece que el resultado total, completo de la auditoría ya perdió el alcance jurídico, porque ya se vició, ya es político el tema, y por lo tanto ya perdió la perspectiva que debía de tener este tema del resultado de la auditoría del año 2019. Entonces, es un tema de dignidad ahora ya del auditor superior, pero además me parece que es un tema que ya está politizado en la Cámara de Diputados, y sin duda la Cámara de Diputados creo que tiene las facultades para hacerlo a un lado, y sin duda el presidente tiene la gran oportunidad para que surja un nuevo titular que sepa ubicarse en su línea de transformación que ha planteado de origen en este gobierno. Es decir, estamos hablando de un actor políticamente muerto. Te comento, el presidente de la República le mandó una carta a Dulce María Sauri Rachó justamente pidiéndole la reestructuración. Prácticamente está pidiendo que sea en la Cámara de Diputados donde le quiten... Su renuncia. Sí, donde le pidan la renuncia. Es correcto. ¿Vale la pena, yo te pregunto esto, ¿vale la pena que el auditor se someta a esta consideración? Está citado para el lunes, él y los auditores. ¿Vale la pena que llegue sabiendo que además prácticamente el pronóstico es que le van a pedir la renuncia al final de cuentas después de después de comparecer? ¿O crees que sería conveniente que la presentara él de manera anticipada? Es que el problema, Víctor, en el que el auditor es una apuesta del PRI, por supuesto, con Morena hubo un pacto y así surge este señor, sí, David
Colmenares, y que ahora es un problema hasta del PRI, no solamente de David Colmenares como auditor superior, sino es un problema político que va a tener que definir y de decidir el propio PRI frente a su aliado de Morena en la Cámara de Diputados. Ya el propio PRI dijo que le quita el respaldo, ¿eh? Ya, o sea, pues ahí está. Poco a poco se han ido quitando ya los respaldos al auditor. Ya, pero Ricardo del Muro, ya está muerto. Ricardo del Muro, pero con ese tema el presidente lo ha utilizado muy bien. Al final de cuentas, con el caso del error del aeropuerto, está tapando todo lo demás que debería de analizarse, Ricardo del Muro. ¿Tú cómo ves? Pues sí, o sea, porque fue el más visible, pero aquí el error fue que también de que se magnificó y la filtración de lo que traía el aeropuerto lo hizo el mismo Páramo. Entonces hubo una serie ahí de errores. Páramo, antes de que en todo caso se descubriera este error por el análisis que hiciera la Cámara de Diputados, él fue el primero que agarró y dijo, hemos descubierto esto, y a partir de ahí, ese día yo me acuerdo, pues lo tratamos aquí, se manejó de que había despilfarro y demás, ¿no? Yo por otro lado no creo, y tampoco no es que no quiera estar pagando desayunos, o sea, no creo que todo lo que hace López Obrador está bien hecho, o sea, obvio, hay que ver, seguramente lo inaugurará y a lo mejor puede ser un aeropuerto semejante al que hizo acá el abuelo del Güero, el de Llano San Juan, ¿verdad? Que prácticamente nunca funcionó y estaba muy bonito el aeropuerto, pero se les olvidó. O el de San Cristóbal. O el de San Cristóbal, o el de Comitán, o sea, o las casas de interés social de Sabines, que los pueblos esas que le aplaudió que supuestamente le aplaudió la ONU. O sea, ese tipo de pifías prácticamente la mayoría de los gobiernos lo hacen, ¿no? Vamos a ver que desgraciadamente, hasta que ya se comprueba en la práctica que son no viables, se dejan de utilizar. Pero por el otro lado, en el caso de David Colmenares, pues sí puede ocurrir que a lo mejor en este fin de semana se va a ahorrar la pena de asistir al Congreso, donde lo van a hacer papilla, y Claro. y renuncie. O sea, eso está súper claro. Fue una cosa interesante porque a todo el mundo lo agarró fuera de base, ¿no? Empezando desde el presidente, que nunca pensó que la auditoría le iba a soltar ese tema. Después, esos datos que fueron retomados por los analistas y que se magnificaron, y todo el mundo jugó a hacerla de economista, candidato al premio Nobel, y después pues le resultó con que siempre no, que fue un error. Entonces, pues otra vez, la picaresca mexicana, solo en México pasa eso. Pero la pregunta, y con esto cierro ese tema, y me gustaría que me dieran una opinión muy rápido porque tenemos dos temas más. La pregunta es, ¿errores en este gobierno se han cometido? Es decir, el error de Bartlett de mandar la carta, este oficio apócrifo, el error en las declaraciones de la propia Irma Heréndira Sandoval, los errores de la Secretaría de Gobernación. Es decir, ha habido muchos errores. Y solamente en este caso el presidente está pidiendo la reestructuración, y solamente en este caso toda la prensa o gran parte, digamos, se lanza a pedir que que se dé esta renuncia. Un comentario rápido de cada uno, por favor. Juan Carlos, ¿cómo ves? También el error de darle el contrato a Felipa López Obrador y que fue larga la lista. Lo plantearon, sí. El error de darle los contratos a los hijos de Bartlett con la venta a sobreprecio de los ventiladores. Sí. Miren, yo iría en defensa, para ser objetivo, que siempre estas auditorías, desde que se creó este órgano, se hacían a públicos. La gente cree que una observación de 600 millones quiere decir que alguien se robó ese dinero, y no es así. Es una observación sobre montos etiquetados que se refiere a casos muy específicos que deben solventarse, y para lo cual hay un periodo de solventación. Es muy probable que la mayor parte o una buena parte de todos estos recursos observados en un periodo de tiempo estén debidamente solventados y no sea tanto el escándalo. El problema es cómo se maneja siempre públicamente. Yo lo veo acá con las auditorías locales, con las observaciones que de repente salen
de que observan al expresidente municipal por 30 millones de pesos como si se los hubiera robado. No, son observaciones de carácter normal, que se tiene un periodo de solventación. Acá el tema es que al presidente le haya, que hayan hecho un cálculo metodológicamente del daño que implicaba el impacto de la cancelación de la obra. Por ejemplo, todavía se deben parte de los bonos. Para poder financiar la obra se colocaron 6,000 millones de dólares en bonos en la Bolsa de Nueva York. Estos bonos se sustentaban y se garantizaban con el TUA, la tarifa de uso aeroportuario, que siempre pagan todos los vuelos, que representa un 18% mínimo del costo de cada vuelo, y que estaba garantizado porque pues traes un aeropuerto que traía 45 millones de vuelos al año, y obviamente cada uno de esos vuelos pagaba un TUA. Entonces, la garantía para resarcir con intereses, con un valor agregado estos bonos, era ese TUA. Y entonces, ese TUA de ese aeropuerto ya se perdió. Sí, no bueno, pero eso es en el caso de que se hubiera hecho el aeropuerto, Juan Carlos. Sí, pero ahorita, más allá del aeropuerto, en el caso del auditor, ¿va a llegar hasta la renuncia y la reestructuración, tú crees? Me parece muy grave que renuncie, aunque haya tenido que corregirla, hacer una aclaración. Es que el problema en política es que una cosa es lo que es y otra cosa es lo que se percibe. Se percibe que se retractó y por eso perdió credibilidad, pero en realidad lo que manifestó es que quizá haya errores metodológicos en la proyección de pérdidas que hizo el equipo. Pero la percepción es fondo, ¿no, Juan Carlos? En política la percepción es fondo, pero y si vamos a percepción, a mí me parece muy grave que otro organismo autónomo, a este gobierno no le gusta ni la transparencia ni la rendición de cuentas, les incomoda, porque para ellos son esas viejas instituciones que había que mandar al diablo, porque parece que están investidos de autoridad moral para poder actuar sin que nadie los supervise. Pues lamentablemente no es así. Hay reglas, hay leyes vigentes que tienen que respetar y no se pueden sustraer de este tipo de observaciones, ni el gobierno federal ni los gobiernos locales, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. En realidad el problema radica, maestro Zavala, ¿cómo ves? Que siendo un órgano técnico, hayan salido de manera inadecuada y hayan politizado un tema que además le cae como anillo del dedo al presidente. Ese sí le cae como anillo del dedo. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? Sí, mira, lo que sucede es que yo creo, en términos de percepción también, que la reacción del presidente, el alcance cuando lo hace formal con el oficio a la Cámara de Diputados, es que hay un daño, siente él un daño político a la cuarta transformación, gobierno federal, y entonces le pega al auditor, a la persona, al individuo. Es decir, la institución ahí va a estar, pero hay que sacar a este actor, a este representante, porque no le sirve a los propósitos políticos del presidente. Entonces, es lamentable, por supuesto, pero me parece que también el auditor superior cometió errores infantiles. Es decir, tiene el documento, lo manda a la Cámara de Diputados, pero algo falló, porque se saca, no sé si de contexto, pero más bien, creo yo, se filtra el documento y se magnifica inmediatamente en redes. Desde el fin de semana, sábado y domingo, estuvo en redes, y esos 2 días para los efectos políticos de la administración federal sí tuvo daño. Sí, claro, fue aprovechado por muchos comentaristas. Bueno, terminamos este tema, Ricardo del Muro, en honor al equilibrio y a la democracia. ¿Te hace falta un comentario sobre el mismo tema? Pues eso fue de que realmente el asunto brincó porque se filtró del lado de Colmenares, y eso fue lo que molestó, porque la información, yo me acuerdo del lunes, fue de que o sea, volvió a salir lo del aeropuerto de Santa Lucía, con las cifras ya que no era esto, la pérdida no era lo que se había calculado, sino que era hasta el doble. Y aparte, pues todos los señalamientos que existían, eso fue, o sea, emblemático del aeropuerto, ¿no? Se politizó desde un principio y fue muy sospechoso, porque fue una nota que o sea, no fue un descubrimiento de un determinado periodista, o sea, fue una nota filtrada a muchos comentaristas, fue la nota de ese día, todos lo comentaron,
todos comentaron los mismos puntos, no fueron puntos divergentes, sino el mismo punto se estuvo recalcando una y otra vez. Obviamente fue una filtración con una intención de golpear políticamente. Entonces, pues ahorita lo que está pidiendo el presidente es de que pongan a un auditor que sea mínimamente imparcial y confiable. Pues yo creo que bueno, al menos yo pongo que ni siquiera, no solamente imparcial y confiable, sino también capaz, porque aquí también don David mostró como que las matemáticas no son su fuerte, ¿verdad? Es cierto. Y bueno, y nos deja una lección: esos órganos técnicos deben de permanecer, digamos, en la discreción, más que estar en la política, digamos, en esos momentos. Muy bien, vamos a un siguiente tema porque quedan pocos minutos, pero el tema, muy rápidamente, un comentario. ¿Qué esperamos de la reunión Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, que se realizaría el próximo lunes a mediodía? ¿Quién inicia? Ricardo de Muro, te toca a ti. Bueno, pues yo creo que va a ser interesante porque se van a poner, primero se va a ver la relación que existe, se va a percibir, estamos hablando de percepciones, se va a percibir cuál es la amistad, la cercanía o el alejamiento entre Biden y López Obrador. Eso yo creo que todo el mundo va a estar atento a si va a haber apapachos, sonrisas o desaires. Eso creo que es un punto fundamental, sobre todo para todo ese discurso que se manejó durante mucho tiempo. Entonces, digamos, esa es la parte también del morbo, saber qué tan buenos amigos van a ser. No, pero aparte porque viene atrás todo un discurso que se manejó de que iba a tener un terrible costo político para México. Y el otro punto, pues obvio, la parte de las inversiones del TLC y la cuestión de las energías. A eso voy. Juan Carlos Calemayor, ¿cuál es la agenda previsible para esa reunión? Primero, decir que la relación bilateral es más importante que la amistad o no amistad. Y yo creo que Biden lo entiende bien y no va a hacer ningún desplante con el presidente, y aquí lo van a presumir como una gran habilidad del presidente, que ya dejó atrás, que apoyó a Trump hasta el final. Trump pues era su media naranja, ¿no? Los populistas de todo el mundo se identifican muy bien entre sí, están hechos con la misma tijera, por eso se llevaba muy bien Franco y Mussolini con Adolfo Hitler, como ahora se llevan Bolsonaro, Trump, Erdogan y todos los populistas del mundo, porque son igualitos, ¿no? Independientemente de que sean de izquierda o de derecha. Pero eso ya quedó atrás. Entonces, conociendo a Joe Biden, va a ser muy diplomática la reunión, pero lo que sí va a saltar, sin duda, va a ser la exigencia de respeto a los contratos y al Tratado de Libre Comercio en materia de la reforma energética que acaba de aprobar el Congreso y que va contra el cambio climático, que es un acuerdo previo que acaban de retomar Justin Trudeau y que acaba de retomar Joe Biden como una prioridad de ambos gobiernos para exigir, e incluso salió una nota en el Financiero, penalizar con impuestos a los países que no están tomando acciones en materia de cambio climático, y uno de ellos va a ser México. Entonces, aquí tienes dos temas. El tema va a ser que va a ser energía. Dos cosas: el respeto a las inversiones que ya se hicieron, por el 30% de las inversiones en materia de energía eólica y solar es extranjera, y van a defender sus intereses, porque ya invirtieron dinero y no lo van a dejar tirado. Esta reforma los deja fuera de competencia, fortalece el monopolio de la CFE y privilegia el consumo primero la CFE que un consumo más barato de estas energías, que además son más limpias. También le van a reclamar a México que esté usando el combustóleo que se prohibió para la navegación marítima internacional por su alto contenido de azufre, y le van a pedir que tiene que reconfigurar sus refinerías para mejorar la calidad de ese combustóleo, porque no hay nada que hacer con el combustóleo más que mejorar sus procesos, y eso le cuesta todavía mucho más dinero a Pemex, que no tiene, como ya lo sabemos, porque tiene enormes pérdidas. Yo creo que esa va a ser la nota. Sí, buena la relación, pero sí va a dejar claro quizá el gobierno de Biden que le va a pedir a México que respete lo que acordó en el protocolo de Kioto, en el Acuerdo de París, y de todos los, como mismo Muñoz Ledo lo dijo, y todos los tratados internacionales a los que México está obligado, ¿no? Muy bien. Gilberto Zavala, además de
energía, además de cumplimiento de los contratos con el Tratado de Libre de Comercio, otros temas, seguridad continental, por ejemplo, migración, narcotráfico, ¿crees que estén dentro de la agenda? Sí, yo creo que uno de los grandes temas que va a estar es el apoyo mutuo que tiene que ver con las vacunas contra el coronavirus, Sí, claro. contra el COVID. Creo que va a ser un gran tema importante que México tiene que aprovechar. Sin embargo, yo debo decir que hoy en la mañana el canciller Marcelo Ebrard tuvo una reunión virtual con el nuevo secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken. Se reunió con Marcelo Ebrard, el canciller, y también se reunió con Tatiana Cloutier, que pasa por el tema de las energías. El tema de las energías, como bien sabemos, fue aprobado en la Cámara de Diputados y alteró una sola coma. Hace un rato, Ricardo Monreal hace alusión, sin duda, el dictamen va a tener, él refiere, necesarias. Y esto pasa justamente por la reunión que habría tenido Marcelo Ebrard con el secretario de Estado de la Unión Americana y la reunión que sin duda tuvo con Tatiana Cloutier. Muy bien. Se está cortando un poco tu comunicación, Gilberto Zavala. Sí. Entonces podemos prever, digamos, estamos de alguna manera adelantándonos, pero podemos prever que la agenda puede estar energía, respeto a los contratos, Tratado de Libre de Comercio, medio ambiente, que es un tema que trae muy clavado Joe Biden y los demócratas, y por supuesto migración, seguridad continental y vacunas, dice Gilberto Zavala. Ese puede ser la agenda. Vamos a estar al pendiente de lo que puede ocurrir el próximo lunes. Vamos a terminar el día de hoy, tenemos 5 minutos. Les voy a pedir un comentario de un minuto y medio máximo cada uno, sobre 3 especulaciones. Bueno, no, una ya no es especulación, pero de 3 chiapanecos que pudieran estarse moviendo en estos próximos días a puestos distintos. En el caso de Josefa Blanco, iría como embajadora de México a Gran Bretaña, al Reino Unido. Patricia Armendáriz estaría siendo postulada para diputada plurinominal. Y Raúl Bonifaz pudiera ser el próximo secretario de Economía del estado de Chiapas por la renuncia de Yamil Melgar. ¿Qué opinión les merece? Menciono los tres porque ya no nos va a dar tiempo de hacer por cada uno y seguramente seguiremos hablando de ellos en los próximos días. Juan Carlos Calemayor, ¿qué opinión te merece? 1 minuto y medio, por favor, para que podamos platicar todos. Nada más de agregar que Biden va a hacer un anuncio en materia migratoria que le va a servir mucho a México, va a ser el reconocimiento de los mexicanos, de bastantes millones de mexicanos que viven allá, y va a ser muy benéfico para México ese acuerdo. Pero volviendo al tema, ahora se entiende la renuncia al PRI de un patrocinio, y que como un voto de lealtad a cambio de que Josefa ocupara esta cartera tan importante en un lugar pues, que les acomoda muy bien, ¿no? Lo de Pati Armendáriz, pues a pesar de que las conozco a ambas, Pati pues se la jugó con el presidente, es la cara bonita, digamos, de la parte no radical, empresarial, ahora con la salida de Romo, y le acomoda bien, pues muy bien una pluri para que no se arriesgue. Yo creo que sí va a prosperar. Y en el caso de Raúl, pues obviamente está haciendo su lucha, también mi amigo está haciendo su lucha, y probablemente este rumor que yo no conocía, destrabe el entuerto que traen de poder de dar paso, creo, a la candidatura del exfiscal, ¿no? Que está por el mismo distrito, ¿o no es cierto? Sí, él está por el distrito 6, allá por Coita. Es el mismo que Yaven quiere. Entonces esto les permitiría dejar pasar a Yaven y poner a Raúl ahí en esa posición como secretario de Estado, ¿no? Una secretaría muy minimizada. Les resuelve el conflicto, ¿verdad? Pues no le acomoda mal a Raúl, pero es una secretaría pues que no tiene no está dando muy buenas noticias, porque no tiene, antes daba créditos muy económicos a través del POFOES, que era un fondo especial de créditos muy baratos, y bueno, pues es administrar, porque además es también la Secretaría del Trabajo, no deja de ser muy importante. Sí, son dos secretarías, ¿no? Se fusionaron con dos. Muy bien. Va a ser la solución salomónica, digamos. Sí. Ricardo del Muro, ¿qué comentario nos tienen? Nos quedan 2 minutos. Pues en general coincido totalmente con el que hace Juan Carlos, no solamente lo único que se le está recomendando a
a Patricia, a la hija de don Patrocinio, a doña Josefa. A Josefa que exsecretaria de Medio Ambiente. Exsecretaria del Medio Ambiente, pues que llegue temprano al aeropuerto para que no vaya a perder el vuelo al Reino Unido, ¿verdad? Muy bien. Gilberto Zavala, ¿cómo ves? ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí se escucha mejor. Mira, yo diría que refleja de fondo el pago a la lealtad que sin duda tiene en su personalidad el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, tuvo que sacar del tablero a doña Josefa por ese detalle que ahora menciona Ricardo, pero ahora corresponde en un gesto fuera de México, pero que me parece que está bien. Y por otro lado, yo creo que es un mensaje bien para Chiapas, ¿no? Finalmente son 3 chiapanecos que se mueven, creo que habla bien de la simpatía que pueda tener con nuestro estado, y pues qué bueno por ellos, ojalá les sirva a México, ojalá les sirva a Chiapas. Muy bien, pues vamos a esperar a ver cómo se dan, ojalá que, bueno, pues una embajada a veces parecería, digamos, como que no es de mucha importancia para la política nacional, pero hay un tema muy importante, o sea, el Reino Unido es el 6º inversor en México, hay muchas inversiones del Reino Unido en México, es el 6º y es muy importante y por supuesto es una posición relevante. En el caso de la diputación, ya decía Juan Carlos, la diputación a la que aspira Patricia Armendáriz, otra chiapaneca, estamos hablando de 3 chiapanecos que pudieran tener en este momento una posición distinta. En el caso de Patricia Armendáriz, pues, por supuesto, estar en la Cámara de Diputados le permitirá, digamos, estar al pendiente de todo el tema del presupuesto, y aunque ha estado en medio de la polémica por todo lo que dijo en los últimos días de la pirámide, de los que están en la base de la pirámide, recordarán, pues yo creo que puede llegar al Congreso de la Unión sin mayor problema. Y en el caso del Raúl Bonifaz, pues ojalá que llegue, él tiene mucha experiencia, la verdad es que hace falta que se dinamice la economía en el Estado, y esperamos que una vez que esté ahí, él ha hecho trabajos interesantes sobre el Tren Maya, sobre el tren del Pacífico, sobre el tren de la costa, el Soconusco, ha hecho trabajos ahí. Bueno, yo creo que sería muy interesante y esperar a ver los resultados que se puedan dar. Pues muy buenas noches a Juan Carlos Calimayor, que acaba de salir de la pantalla. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Buenas noches, estimado Víctor. Le agradecemos a todos y cada uno que estuvieron con nosotros. Voy a mencionarlos muy rápidamente: Agustín Ramírez Corona, Lili Calderón, Vicente Escudero, Pedro David Constantino, muchas gracias, Manuel Centeno, Royman Robles, a todos los que estuvieron con nosotros les agradecemos mucho su compañía y sus comentarios. Muchas gracias, nos vemos el lunes en un programa más de En Contexto. Buenas noches. Contextos.